En la cena de Navidad, mi esposa empujó a mi madre hasta el extremo de la mesa, y puso un solo trozo de pan seco frente a ella. Sin mantequilla, sin guarniciones, sin un servicio de mesa que combinara con el resto de los nuestros. Solo un plato blanco solitario y un mendrugo de pan. Y mientras mi madre, Marjorie Weaver, de 78 años, con solo 2 semanas de recuperación tras una cirugía de cadera, intentaba romper ese pan con sus manos temblorosas, algo dentro de mí se rompió. No alcé la voz. No volqué la mesa. Simplemente tomé mi teléfono, y envié un mensaje que cambiaría el curso de esa noche para siempre. Pero antes de contarles qué pasó después de ese mensaje, necesitan entender cómo llegamos a ese momento. Me llamo Frank Weaver, y he vivido en Holland, Michigan, toda mi vida. He trabajado en mantenimiento en el Hospital Comunitario de Holland durante casi 3 décadas. No soy un hombre dramático por naturaleza. Me levanto, arreglo lo que está roto, checo mi salida y me voy a casa. Me casé con Linda hace 12 años. A ella siempre le importaron más las apariencias que a mí, pero pensé que nos equilibrábamos. Y mi madre tranquila, digna, siempre oliendo levemente a loción de lavanda, se mudó con nosotros temporalmente mientras sanaba de su cirugía. A Linda no le gustó. No lo dijo al principio, pero podía sentirlo en su tono cortante. La forma en que suspiraba cuando mamá entraba arrastrando los pies a la sala. La forma en que limpiaba los mostradores 2 veces cada vez que mamá se apoyaba en ellos para sostenerse. Seguía diciendo, es solo hasta el año nuevo, como si fuera una sentencia de prisión. Aún así, no esperaba que la Navidad transcurriera como lo hizo. Linda había decorado la casa maravillosamente. Luces en cadena, cinta dorada, velas de canela ardiendo en cada superficie. La mesa del comedor estaba puesta con la vieja porcelana de su madre. Mis suegros, Carl y Denise, llegaron vestidos como si fueran a una cena ejecutiva, no a una fiesta familiar. Todo se veía perfecto, excepto por la forma en que trataban a mi madre. La cena se sirvió estilo buffet desde la isla de la cocina. Llevé el jamón glaseado con miel, con el vapor saliendo de la bandeja. Linda sirvió puré de papas con mantequilla derretida en el tazón de todos. Salsa de arándanos, ejotes asados, panecillos calientes. Todo olía cálido y festivo. Pero cuando miré hacia el otro extremo de la mesa, mamá estaba sentada en una silla plegable que normalmente guardábamos en el garaje. Sin mantel individual, sin servilleta, sin una porción real de comida. Solo ese lamentable mendrugo de pan. Linda, dije en voz baja. ¿Por qué mamá no tiene? Me interrumpió lo suficientemente alto como para que sus padres escucharan. Mis padres no soportan ese olor a desinfectante de hospital que tiene, dijo, agitando la mano como si explicara un inconveniente menor. Solo la senté allí por el momento. La forma en que Carl y Denise asintieron tan casualmente, tan aprobadamente, envió un calor que recorrió mi columna vertebral. Ni siquiera miraron a mi madre. Siguieron comiendo, elogiando el jamón, hablando de su viaje de invierno a Arizona. Mi madre debió haber sentido mi ira, porque me dio una pequeña y temblorosa sonrisa. Estoy bien, cariño, susurró. De verdad. Pero la vi intentar partir ese pan por la mitad. Sus dedos temblaban. Hizo una mueca de dolor, probablemente por su cadera o por la sequedad raspando su garganta. Y aún así, levantó el pequeño pedazo como si estuviera agradecida por él. Dio un bocado lento y doloroso. Masticó con cuidado, como si tragar le doliera. Sus ojos se dirigieron hacia mí de nuevo, e intentó sonreír. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rasgó justo por la mitad. Apreté los puños debajo de la mesa. Sentí mi corazón latir tan fuerte, que pensé que alguien más lo escucharía. Mi visión se cerró en un túnel, nada más que mi madre y ese plato. Ese estúpido plato vacío. Linda seguía riendo con sus padres, fingiendo que nada de esto importaba. No confiaba en mí mismo para hablar. Así que empujé mi silla hacia atrás y caminé hacia el pasillo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por la batalla dentro de mí. Había pasado años evitando conflictos, suavizando las cosas, tratando de mantener a todos felices. Pero esta noche no podía hacerlo. Saqué mi teléfono y busqué un nombre al que no había contactado en un tiempo, Jim Talbot,
sargento de artillería de la Marina retirado, comandante en el puesto 8672 de veteranos, y uno de los hombres que había visto a mi madre atender a soldados heridos y trabajadores de fábrica durante décadas. Escribí: Jim, necesito tu ayuda esta noche. Mi dedo se detuvo sobre enviar. Por un momento, dudé, no porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque sabía que una vez que presionara ese botón, no habría vuelta atrás. Linda explotaría. Sus padres estarían horrorizados. Mi matrimonio. No sabía qué pasaría con él. Pero luego imaginé la forma en que temblaban las manos de mi madre. La forma en que forzó esa sonrisa, la forma en que trató de tragar ese pan seco. Le di a enviar. No pasaron ni 5 segundos cuando mi teléfono vibró. Jim respondió: ¿Qué pasa, Frank? ¿Quieres que vaya? Tragué saliva y escribí una breve explicación. Su siguiente mensaje llegó más rápido de lo que esperaba: vamos para allá. 10 minutos. Vamos, susurré en voz alta. Me volví hacia el comedor. Desde el pasillo, podía ver a mi madre todavía tratando de conversar con Denise, quien ni siquiera la miraba. Vi a Linda riéndose de algo que dijo Carl. Vi ese plato vacío, y supe que no solo había pedido ayuda. Había encendido una mecha. 10 minutos, pensé. 10 minutos para que todo cambiara. El mensaje de Jim: vamos para allá. 10 minutos seguía parpadeando en mi mente mientras guardaba el teléfono en mi bolsillo. Me quedé en el pasillo mirando la puerta cerrada de la despensa, tratando de calmar mi respiración. No soy un hombre que toma riesgos, no soy un hombre que agita las cosas. Pero parado allí, escuchando los sonidos ahogados de las risas provenientes del comedor mientras mi madre estaba sentada sola al final de la mesa con un mendrugo de pan, supe que finalmente había cruzado una línea que debería haber trazado hace años. Tomé un momento para recomponerme antes de volver al comedor. Linda apenas me miró. Estaba demasiado ocupada contándoles a sus padres una historia sobre las vacaciones de un compañero de trabajo, en Cabo. Mi madre estaba sentada en silencio, con las manos cruzadas, tratando de no parecer alguien a quien habían hecho a un lado. Atrapó mi mirada y me dio una de sus suaves sonrisas, del tipo que solía darme cuando era niño y me raspaba la rodilla, fingiendo que todo estaba bien incluso cuando no lo estaba. Se me oprimió el pecho. Miré hacia otro lado antes de que pudiera ver la ira en mi rostro. La voz de Linda cortó el aire. Frank, ¿puedes traer la sidra espumosa? Mamá y papá la prefieren al vino. No tus mamá y papá, solo los de ella. Asentí, mayormente porque no confiaba en mi voz. En la cocina, me apoyé contra el mostrador y tomé una larga respiración, tratando de estabilizarme. El olor cálido del jamón glaseado mezclado con velas de canela, aromas reconfortantes para la mayoría de la gente, para mí eran asfixiantes. Mientras abría el refrigerador, mi mente vagó hacia el pasado, hacia cuando mi madre trabajaba como jefa de enfermeras en el hospital comunitario de Holland. Había llevado esos uniformes azules como una armadura. Incluso después de turnos de 12 horas, llegaba a casa tarareando, oliendo levemente a loción de lavanda y desinfectante de manos. Tenía una forma de calmar a la gente, de tratar a cada paciente como familia. Crecí viéndola salir para los turnos nocturnos en pleno invierno, con la nieve hasta las rodillas, sin quejarse nunca. Me crió sola después de que papá murió cuando yo tenía 15 años. Trabajó turnos dobles para mantenernos a flote. Pagó mis clases en el colegio comunitario con dinero que debería haber gastado en ella misma. Y, sin embargo, la misma mujer que había sostenido las manos de hombres moribundos, que había consolado a extraños cuando sus familias no podían, ahora estaba sentada al final de mi mesa de comedor con un trozo de pan seco porque olía a desinfectante. Sentí la vergüenza arder a través de mí, no por ella, sino por dejar que esto sucediera bajo mi techo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un segundo mensaje de Jim: Frank, llevamos al equipo de Marjorie Weaver. Me congelé. No había escuchado ese nombre en años. Cuando mamá todavía trabajaba, algunas enfermeras más jóvenes se habían llamado en broma el equipo Weaver, porque mamá las entrenaba muy bien. Con el tiempo, el apodo se extendió entre el personal del hospital, los técnicos de emergencias médicas, e incluso los veteranos locales que mamá había tratado después de accidentes o cirugías. Se había convertido en una especie de leyenda.
Marjorie, tranquila, firme, inquebrantable. Escribí de vuelta, ¿quién viene exactamente? 3 puntos aparecieron, desaparecieron, reaparecieron. Luego, ya verás. Y Frank, esto debió pasar hace mucho tiempo. Mi pulso se aceleró. Eché un vistazo al comedor justo a tiempo para ver a Carla arrugar la nariz discretamente mientras mi madre se movía en su silla. Denise le susurró algo a Linda, quien soltó una risita por lo bajo. Mamá mantuvo la mirada fija en sus manos, fingiendo que no se daba cuenta. Algo amargo trepó por la parte posterior de mi garganta. Salí a tomar aire, sin siquiera agarrar un abrigo. El aire frío y cortante del invierno del lago Michigan me golpeó con fuerza. Mi aliento salía en nubes blancas. La noche estaba tranquila, excepto por los neumáticos distantes de los autos crujiendo sobre la nieve fresca. Entonces, débiles pero acercándose, escuché pasos. No apresurados, no caóticos, simplemente firmes y decididos. Miré hacia la entrada. Unos faros doblaron la esquina, luego otro par, y otro. 3 vehículos redujeron la velocidad frente a mi casa, una camioneta azul marino, un viejo Buick plateado y una minivan que reconocí del estacionamiento de veteranos. Mi corazón palpitó cuando las puertas se abrieron y varias figuras salieron a la nieve. Jim Talbot fue el primero, con el abrigo abotonado y la postura de marine inquebrantable incluso a los 60 años. Levantó una mano a modo de saludo. A su lado estaba Eddie Malone, el técnico de emergencias retirado que casi perdió a su primo en un accidente de fábrica hace décadas. Mamá había mantenido presión sobre la herida hasta que llegó Eddie. Detrás de ellos, abrigada en una parca gruesa, estaba la enfermera Harriet Collins, una de las antiguas aprendices de mamá que todavía le enviaba tarjetas de cumpleaños. El pastor Clark salió del Buick sosteniendo una cazuela cubierta con papel aluminio. Y luego, un hombre alto a quien no había visto en años salió de la minivan, el sheriff Tom Bowers, recientemente retirado. Un hombre junto al que mamá se sentó una vez en la sala de urgencias, mientras él esperaba noticias sobre su hija herida. No eran una milicia. No estaban aquí para causar problemas. Estaban aquí porque mi madre importaba. Buenas noches, Frank, dijo Jim, deteniéndose al borde del camino. La nieve se incrustaba sobre sus botas. Escuchamos que a Marjorie le vendría bien algo de compañía esta noche. La emoción me golpeó tan rápido que tuve que mirar hacia otro lado. ¿Cuántos de ustedes vienen?, pregunté, con la voz ronca. Jim se encogió de hombros. Solo los que pudimos llegar aquí con poca antelación. Marjorie hizo lo correcto por todos nosotros. Ahora es nuestro turno. Tragué saliva con fuerza. A Linda no le va a gustar esto. Jim puso una mano en mi hombro. Hijo, has pasado toda tu vida poniéndote en segundo lugar. ¿Pero tu madre? Asintió hacia la casa. Ella nunca hizo eso ni una sola vez. Detrás de él, el grupo se reunió, sosteniendo platos cubiertos, regalos e incluso un pequeño mantel doblado. Vamos a saludar, dijo Jim. Pero mientras nos acercábamos a la puerta, sentí un nudo apretarse en mi estómago. Esto no iba a ser simple. Esto no iba a ser suave. Conocía a Linda. Conocía a sus padres. Sabía cómo se vería esto para ellos. Me sentía dividido entre dos mundos, mi deber como esposo y mi deber como hijo. Dentro de la casa, la risa salía flotando hacia el frío. Tomé una respiración más, estabilizándome. Jim me miró. ¿Estás listo? No, dije. Ni de cerca. Pero abrí la puerta de todos modos. Cuando abrí la puerta, el calor del interior se precipitó hacia el frío, llevando consigo el aroma de jamón y velas de canela, y el agudo aguijón de la humillación que había tratado de tragar toda la noche. Detrás de mí, la risa de Linda flotaba desde el comedor. Se detuvo en el momento en que vio sombras moviéndose en el porche. Su voz se elevó desde la mesa. Frank, ¿quién es? No respondí. Me hice a un lado, dejando que las figuras detrás de mí quedaran a la vista. Jim Talbot entró primero, con copos de nieve aferrados a los hombros de su abrigo. No golpeó sus botas ni gritó fuerte. Simplemente entró con una certeza tranquila,
como un hombre que sabía exactamente por qué estaba aquí y no tenía dudas de que era lo correcto. Eddie Malone lo siguió, cargando una gran bandeja cubierta con papel aluminio. La enfermera Harriet entró tras él, aferrando una cazuela. El pastor Clark asintió con un suave saludo mientras entraba, y el sheriff Tom Bowers cerró la puerta detrás de ellos para mantener el frío fuera. El comedor se quedó en silencio. Linda se levantó a medias de su silla, con los ojos muy abiertos. Denise se congeló con el tenedor en el aire. Carl parpadeó como si no pudiera entender la escena frente a él. Jim se quitó el sombrero y lo presionó contra su pecho. «Buenas noches, gente», dijo, con voz firme. «Estamos aquí para ver a Marjorie». Mi madre levantó la vista desde su asiento solitario en el extremo de la mesa. La sorpresa parpadeó en su rostro, luego la vacilación. Luego algo como esperanza. «¿Jim? ¿Eddie?» Harriet susurró. «¿Qué demonios están haciendo todos aquí?» Jim caminó hacia ella despacio, respetuosamente, cada paso con propósito. «Señora», dijo suavemente. «Escuchamos que pasaría la Navidad aquí. Pensamos que pasaríamos a presentar nuestros respetos». La voz de Linda se quebró como vidrio delgado. «Frank, ¿qué hiciste?» No tuve oportunidad de responder. Eddie dio un paso adelante, levantando la cazuela en sus manos. «Señora Weaver, usted mantuvo vivo a mi primo el tiempo suficiente para que yo llegara a él en el 98. Mi familia nunca olvidó eso. Pensamos que lo menos que podíamos hacer es asegurarnos de que tuviera una comida festiva adecuada». La enfermera Harriet se acercó después. Sus ojos ya estaban húmedos. «Usted me entrenó en mi primer día en el hospital. Me dijo, trata a cada paciente como si fuera el mundo entero de alguien». Bueno, usted también es el mundo entero de alguien, señora Weaver. Vi temblar el labio inferior de mamá. Jim se volvió hacia mí, luego asintió levemente. Era mi turno. Caminé hacia mi madre, saqué la silla plegable debajo de ella, y levanté su pequeño cuerpo con cuidado. «Te sentarás a la cabecera de la mesa esta noche», le dije. Carl balbuceó. «Ahora esperen. Esta es nuestra cena de Navidad. No puedes simplemente reorganizar». Pero, Jim se paró a mi lado, con la postura recta como un asta de bandera. «Señor», dijo con calma, con respeto. «Cuando una mujer como Marjorie Weaver entra en una habitación, no pertenece al rincón». Denise soltó un bufido. «Esto es inapropiado». Jim sacudió la cabeza. «Señora, la dignidad nunca es inapropiada». Llevé a mamá a la cabecera de la mesa. Jim colocó un mantel adecuado, uno que Harriet había traído. Eddie reemplazó el pan seco con un plato lleno, jamón, papas, ejotes, todo completo. Harriet puso un chal suave alrededor de los hombros de mamá. Nadie habló. Nadie respiró. Finalmente, mamá susurró, «No merezco todo esto». Jim se arrodilló a su lado. «Con todo lo que ha hecho por esta ciudad, por nuestras familias, señora, usted merece más». Una lágrima se deslizó por la mejilla de mamá. Se la limpió rápidamente, avergonzada. No pensé que nadie me recordara. Sentí que algo se retorcía dentro de mí ante esas palabras. ¿Cómo podía ella pensar eso alguna vez? ¿Cómo había dejado que las cosas se pusieran tan mal? Linda llegó marchando desde la cocina, con furia en los ojos. «Esto es ridículo, Frank. Estás arruinando la Navidad. Trajiste una audiencia. Un desfile». La miré con calma. «No, Linda. Traje a personas que respetan a mi madre». Su rostro se enrojeció. «Mis padres están incómodos». Miré a Carl y Denise. No lo negaron. «Bueno», dije, «tal vez eso es algo en lo que deberían pensar». Mi madre ha estado sentada sola en el extremo de la mesa toda la noche. Denise resopló. No pretendíamos ofender. Jim levantó una ceja. Entonces tal vez consideren cómo se vio. Linda le lanzó una mirada fulminante. ¿Quiénes son ustedes para juzgarnos? Eddie respondió por él. Somos personas cuyas vidas mejoraron gracias a Marjorie Weaver.
Personas que defienden a quienes nos defendieron. El pastor Clark se acercó a Linda con delicadeza. La Navidad se trata de honrar a quienes nos han dado amor. Y por lo que sé, esta mujer ha dado bastante. Linda abrió la boca, lista para discutir, pero se congeló cuando mamá intentó hablar. Linda, dijo mi madre suavemente, si mi presencia aquí incomoda a tu familia, puedo volver a mi habitación. Su voz Dios, su voz tan pequeña, tan resignada. Ahí fue cuando algo cambió en mí. Toda mi vacilación, todo mi esfuerzo por mantener la paz se había consumido. No vas a ir a ninguna parte, dije con firmeza. Eres parte de esta familia, y esta noche, vamos a hacer esto bien. Mamá me miró con los mismos ojos amables que usaba cuando yo era niño. Gracias, Frank. Tragué el nudo en mi garganta. Alrededor de la mesa, la tensión se disolvió lentamente mientras mis invitados tomaban asiento. Eddie pasó panecillos calientes. Harriet sirvió sidra. El pastor Clark dijo una breve bendición, agradeciendo a Dios por las manos que sanaron corazones y cuerpos por igual. Incluso Carl y Denise se calmaron, mirando sus platos, inseguros de cómo responder. Pero mamá. Ella brillaba. Se veía más viva de lo que había estado en meses. Y mientras la habitación se llenaba de conversación real, cálida y genuina, me di cuenta de algo. No había vuelta atrás ahora. Ni con Linda, ni con sus padres, ni con la forma en que se había desarrollado la noche. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importó. Porque mi madre finalmente tenía el asiento que se merecía. La mañana siguiente, la casa se sentía más fría que el aire de Michigan afuera. No por el termostato, Linda ya lo había revisado 2 veces, sino por el silencio. Un silencio rígido y castigador. El tipo de silencio que no está vacío en absoluto, sino relleno de resentimiento. Estaba parado en el mostrador de la cocina haciendo café cuando ella finalmente habló. Me avergonzaste, dijo secamente, sin darse la vuelta. No respondí al principio. Solo observé el vapor subir de mi taza, luchando con el instinto de disculparme, de suavizar las cosas como siempre lo había hecho. Pero luego recordé las manos temblorosas de mamá, su plato solitario, la forma en que trató de fingir que no estaba herida. Defendí a mi madre, dije. Linda se dio la vuelta. ¿Emboscaros con la mitad de Olan? Mis padres fueron humillados. Tal vez deberían pensar en cómo la trataron. Sus ojos se agudizaron. ¿Así que este es quien eres ahora? ¿Dramático, irrespetuoso, fuera de control? Le sostuve la mirada. No, este es quien debería haber sido hace años. No le gustó esa respuesta. Apretó la boca, y pasó furiosa junto a mí hacia la sala. Minutos después, escuché un corte agudo, luego otro. Cuando llegué a la puerta, Linda sostenía unas tijeras y mi billetera. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Arreglando un problema, dijo, y cortó mi tarjeta de crédito conjunta justo por la mitad. Los pedazos revolotearon sobre la mesa de café como hojas muertas. Luego me lanzó mi billetera. Pasé la cuenta de cheques a mi nombre. Si quieres acceso de nuevo, tendrás que firmar algunas condiciones, incluyendo disculparte con mis padres. Miré fijamente la tarjeta triturada. ¿Hablas en serio? Ella se cruzó de brazos. Las acciones tienen consecuencias. Solté una risa sin humor. Sí, las tienen. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era el hospital. Salí para contestar. Frank, habla Rande de personal. Faltaste a tu guardia anoche. Se me cayó el estómago. Lo había olvidado por completo. Lo siento mucho, dije. Fue una emergencia familiar. Entendemos, pero tenemos que emitir una advertencia por escrito. ¿Conoces las reglas? Las conozco, dije en voz baja. Después de la llamada, me quedé en el porche mirando el patio cubierto de nieve. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de cada decisión que había tomado en las últimas 24 horas. Desafiar a Linda, llamar a Jim, reorganizar la mesa, ver a mi madre contener las lágrimas. Había hecho lo correcto, pero lo correcto rara vez viene sin un costo. Cuando volví adentro, Linda no estaba allí. En cambio,
La encontré en el comedor, escribiendo furiosamente en su teléfono. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Explicando la situación a personas que realmente importan, espetó. No tuve que adivinar qué significaba eso. Efectivamente, a última hora de la tarde, mi teléfono vibró con notificaciones, capturas de pantalla de un amigo de la iglesia, mensajes de compañeros de trabajo. Alguien me había reenviado una publicación del grupo local de Facebook, Charla Vecinal de Holland, la fábrica de chismes no oficial de nuestra ciudad. Linda había escrito: la Navidad se arruinó anoche porque mi esposo invitó a extraños a nuestra casa y atacó a mis padres. Comportamiento completamente inaceptable. Se hizo sonar como la víctima. Hizo a sus padres santos. Hizo a mi madre invisible. Pero los comentarios. Oh, los comentarios no fueron como ella esperaba. El primero: ¿no era tu suegra la enfermera jubilada que ayudó en el hospital durante años? Luego escuché que se está recuperando de una cirugía. ¿Por qué no estaba sentada con todos los demás? Luego de uno de los antiguos compañeros de trabajo de mamá: Marjorie es un tesoro para esta comunidad. Espero que haya sido tratada con respeto. Y finalmente, del mismo Eddie: yo estuve allí. Gente, no crean todo lo que leen. Cientos de me gusta, docenas de respuestas. Algunas personas preguntando a Linda directamente qué tenía en contra de mi madre. En la cena esa noche, Linda no dijo una palabra. Yo tampoco. Mamá comió tranquilamente, pero noté algo nuevo en su expresión, una mezcla de esperanza y preocupación. Se estiró a través de la mesa y apretó mi mano. Frank, susurró. No pelees con tu esposa por mi causa. No estoy peleando por ti, dije. Estoy manteniéndome firme gracias a ti. Ella no discutió. Solo asintió lentamente, con los ojos un poco húmedos. Al día siguiente, el pastor Clark llamó. Frank, después de anoche, algunos en la iglesia pensamos que deberíamos hacer algo especial por tu madre. Una celebración. ¿Un reconocimiento? Un reconocimiento, repetí. Sí. Por su servicio, por su amabilidad, por lo que ha significado para esta ciudad. Tragué saliva. Pastor, no tiene que hacerlo. Me interrumpió. Queremos hacerlo. Y Frank, creemos que es hora. ¿Hora de qué?, me pregunté. Lo descubrí 2 horas después, cuando Jim pasó con un boceto del volante. Evento público en el centro cívico de Holland. Dentro de 2 días. Navidad retrasada, honrando a Marjorie Weaver. Mi madre estaba detrás de mí mientras lo leía. Cuando vio su nombre, se llevó una mano a la boca. Oh, Frank, susurró. Eso es demasiado. No necesito todo eso. Pero sí lo necesitaba. Lo necesitaba más de lo que nadie sabía. En cuanto a Linda, cuando vio el volante en el mostrador, soltó una risa frágil. Bueno, dijo, si este circo va a ser público, entonces yo también. Estaré allí. No para disculparse, no para aprender, sino para defenderse. Y mientras estaba allí parado mamá detrás de mí, Linda frente a mí, el volante temblando ligeramente en mis manos, me di cuenta de algo. La verdadera confrontación ni siquiera había comenzado todavía. 2 noches después de la cena, 2 noches de tensión tan espesa que podría haberla tallado con un cuchillo de mantequilla, llegamos al centro cívico de Holland. La nieve caía en copos lentos y perezosos, captando el brillo de las farolas mientras la gente entraba por las puertas principales. El edificio estaba adornado con pancartas rojas y verdes, coronas y cadenas de luces blancas. Alguien había colocado flores de Nochebuena a lo largo del pasillo de entrada. Mamá se aferró a mi brazo mientras entrábamos. Llevaba el chal suave que Harriet le había puesto la noche de Navidad. Su cabello estaba perfectamente cepillado, y había usado solo un toque de su viejo lápiz labial color rosa. Frank, susurró. Estoy nerviosa. Apreté su mano suavemente. No necesitas estarlo. Pero, a decir verdad, yo sí lo estaba. El pastor Clark nos saludó en el vestíbulo. Marjorie, te ves radiante. Luego se inclinó hacia mí. Casa llena, Frank. Quizás quieras prepararte. ¿Prepararme para qué?, pregunté. Él solo sonrió.
Ya verás. Dentro del auditorio, filas de sillas plegables miraban hacia un pequeño escenario decorado con guirnaldas navideñas. Pero un detalle me impactó de inmediato. En el centro del escenario había dos sillas. Una era una silla acolchada y robusta con una pequeña placa pegada al respaldo que decía, reservado para Marjorie Weaver. La otra era la misma fea silla plegable de metal en la que mi madre había sido obligada a sentarse en la cena de Navidad. Alguien la había limpiado, pero su asiento abollado y la pintura descascarada eran inconfundibles. Un grito ahogado recorrió a la audiencia cuando lo notaron. Mamá la miró fijamente, con una expresión ilegible, en parte dolor, en parte incredulidad. «Pastor», murmuré. «No tenía que hacer esto». Respondió suavemente, a veces la verdad necesita una imagen visual. Llegó más gente. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo, miembros de la iglesia, veteranos, técnicos de emergencias, e incluso el barista de la cafetería que mi mamá solía visitar después de sus turnos. Muchos se acercaron a ella con abrazos, saludos cálidos y gratitud sincera. Y luego llegó Linda con sus padres. Linda llevaba un vestido rojo entallado, con la barbilla en alto, la confianza pintada en su rostro como una armadura. Los labios de Denise estaban tan apretados que prácticamente habían desaparecido. Carl parecía desear haberse quedado en casa. Linda se acercó a mí primero. «Voy a dar una declaración», anunció. «Una declaración», repetí. «Sí. Me niego a dejar que tuerzas lo que pasó y lo conviertas en una historia lacrimógena que haga parecer a mi familia desalmada». Miró alrededor del auditorio lleno. «No seré convertida en la villana». La miré fijamente por un largo momento. «No necesitas mi ayuda para hacer eso». Antes de que pudiera responder, el pastor Clark subió al micrófono. «Damas y caballeros, gracias por acompañarnos para honrar a una mujer que ha servido a esta comunidad con compasión, fuerza y gracia durante más de 40 años. La señora Marjorie Weaver». La audiencia aplaudió, un aplauso fuerte y sincero que sacudió a mamá donde estaba parada. Se puso una mano sobre el pecho, abrumada. La guía hacia el asiento marcado con su nombre. Intentó protestar. «Frank, no merezco una ceremonia, yo solo». La ayudé a sentarse y besé la parte superior de su cabeza. El pastor Clark continuó: «Esta noche, celebramos no solo a la enfermera que sanó nuestras heridas, sino a la mujer que sostuvo nuestras manos cuando la vida se sentía insoportable. Y mientras la honramos, también confrontaremos la importancia de la dignidad, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestra vida diaria». Linda se puso rígida visiblemente. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. El pastor Clark me invitó al micrófono. Mis palmas sudaban. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, pero cuando miré a mi madre pequeña, frágil, pero brillando bajo las luces, sentí algo firme dentro de mí. Subí al estrado. «Gracias», dije. «Me llamo Frank Weaver, y quiero contarles lo que pasó en mi casa hace 2 noches». Una ola de murmullos recorrió la multitud. Sostuve la silla plegable de metal. Dije, fue el asiento de mi madre en Navidad. La gente entrecerró los ojos, se inclinó hacia adelante, algunos susurrando. Dejé la silla junto al atril. Luego la señalé. Fue colocada en el extremo de la mesa, sola, con nada más que un trozo de pan seco. Mientras el resto de nosotros disfrutábamos de una cena festiva completa. Se escucharon jadeos en todo el auditorio. Una mujer cerca del frente se cubrió la boca. Continué, con la voz firme. Mi esposa dijo que era porque sus padres no soportaban el olor a desinfectante de los ungüentos de mi madre. Ese olor. El olor de alguien sanando. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Mi madre trabajó 40 años como enfermera. Consoló a los moribundos, salvó vidas, apoyó a nuestra comunidad, y hace 2 noches, fue tratada como una molestia. Eché un vistazo hacia Linda y sus padres. El rostro de Linda se había puesto pálido. Denise no me miraba a los ojos. Carl miraba al frente, con los músculos de la mandíbula saltando. Me volví hacia el micrófono. Pero lo que mi madre no sabía era que la gente la recordaba. Gente a la que consoló. Gente a la que salvó.
Gente que quería defenderla tal como ella los defendió. Jim, Eddie, Harriet y el sheriff Bowers se pararon juntos cerca del frente, con las cabezas inclinadas respetuosamente. Y así, dije, esta noche no se trata de avergonzar a nadie. Se trata de elevar a alguien que ha elevado a tantos. En ese momento, Linda se puso de pie de un salto. Esto es injusto, y gritó. Estás torciendo todo. Me estás haciendo ver como un monstruo. La sala se quedó en silencio. El pastor Clark se acercó a ella con delicadeza. Señora, un malentendido dura un momento. La falta de respeto dura mucho más. Una ola de murmullos rodó por la audiencia, acuerdo, simpatía por mamá, incomodidad por la confrontación. La expresión de Linda se retorció. Ustedes no saben lo que realmente pasó. Eddie habló desde la primera fila. Yo estuve allí. Sabemos exactamente lo que pasó. El pastor Clark levantó una mano. Por favor, continuemos. Me volví hacia mi madre, ofreciéndole mi mano. Mamá, dije suavemente. ¿Me acompañas? Ella vaciló, luego asintió. La ayudé a ponerse de pie, guiándola hacia el atril. La sala se levantó con ella, cada persona poniéndose de pie en una ola larga y ondulante. Una ovación de pie para ella. Las manos de mamá temblaban mientras se secaba los ojos. No sé qué decir, susurró. Yo no pensé que nadie me recordara. Harriet gritó, recordamos todo lo que nos enseñaste. El sheriff Bowers añadió, te sentaste con mi hija cuando yo estaba demasiado asustado para moverme. Jim se aclaró la garganta. Nos mostraste dignidad. Esta noche te la devolvemos. Mamá lloró abiertamente entonces, lágrimas suaves y agradecidas. El pastor Clark reveló la parte final de la ceremonia. En honor a Marjorie Weaver, estamos estableciendo un nuevo programa, el Fondo de Ayuda para Personas Mayores Marjorie Weaver, dedicado a ayudar a las personas mayores de nuestra comunidad con transporte, comidas y compañía. La multitud aplaudió de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Y yo? Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un peso levantándose, una claridad asentándose. Después de la ceremonia, mamá me abrazó con fuerza. Frank, me devolviste mi dignidad, dijo. No, mamá, susurré. Nunca la perdiste. En cuanto a Linda, salió del centro cívico sin decir una palabra, con sus padres siguiéndola detrás. Si entendió la lección o simplemente se sintió expuesta, puede que nunca lo sepa. Pero sabía una cosa, no iba a disculparme por proteger a mi madre. En el camino a casa, mamá apoyó la cabeza contra la ventana, tarareando suavemente, algo que no había hecho en años. Y pensé en todo lo que había sucedido, todo lo que podría haber salido mal, todo lo que aún podría salir mal. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Estaba orgulloso. Orgulloso de ella. Orgulloso de las personas que se levantaron. Orgulloso del hombre en el que finalmente decidí convertirme. Y si estás escuchando esto y alguna vez has tenido que defender a alguien que amas, espero que sepas que no estás solo. Y espero que te quedes conmigo para más historias de coraje, justicia y dignidad en el mundo cotidiano. Gracias por estar aquí. Y si esta historia te conmovió, siéntete libre de compartirla o seguirnos para más viajes como este.